Gloria a Dios. Qué bello ese himno que nos trae un mensaje precioso. Velad y orad con la vista alzada. Salid a luchar con la santa espada. ¿Ve? Hermoso himno. Y eso es lo que estamos haciendo, luchando con esa santa espada que es la palabra de Dios. Qué bello ese himno, me encanta. Bueno, yo sé que también a ti te gusta ese himno porque tiene un mensaje precioso. Pues es el momento de orar. Pero esta vez, como el tema es un poco amplio y tenemos cositas que decir y queremos abarcarlo todo, yo voy a tener una oración para que iniciemos inmediatamente. Y voy a orar en sentido general, voy a orar por ti, voy a orar por los enfermos y a orar, vamos a orar. Y tú ahí donde estás y como tú buenamente puedas, pues cierra tus ojos. eh, Ok, nos dicen aquí por Charlie Brown, una tremenda operación que va a tener la columna, tremenda operación. Claro que sí, hablaremos por Charlie Brown, de acuerdo. Muy bien, pues oremos, queridos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado, glorificado sea tu nombre eternamente y para siempre, Rey de Reyes, nuestro Creador, nuestro Redentor, que toda la honra y la gloria sean dada a ti por siempre, Señor. Oh, mi Dios, en esta hora queremos pedirte, Señor. Venimos a ti buscando, pidiendo, llamando, Padre, porque te necesitamos. Y queremos, Señor, en este momento pedirte por cada uno de los amigos, hermanos que ya están conectados en nuestra sala. Tú conoces cada corazón que está aquí y también por aquellos que se conectarán dentro de un momento. Tú conoces sus luchas, sus situaciones. Te rogamos, oh Dios, por tu amor infinito, les ayudes y que, oh Dios, le tomen tus manos para que cada uno de nosotros podamos tener la victoria en Cristo Jesús. Te rogamos también, Señor, por los que están enfermos, por aquellos que están, Señor, enfermos, sean nuestra familia, sean amigos, que tú pases tu mano de sanidad sobre ellos, que tú le visites, no solamente es una sanidad física, sino también es emocional, una sanidad emocional, Padre. Visita a cada uno de esos enfermos, Señor. En especialidad ponemos a Charlie Brown en tus manos, que tiene una operación de columna, Señor, que seas tú allí el cirujano. Y por todos aquellos que atraviesan o van a atravesar por una cirugía, que tú seas el médico, Dios. Visita cada hospital, las cárceles, donde hayan personas enfermas, Señor. Pasa tu mano de sanidad y toca esas vidas que tanto te necesitan y te necesitamos. Invitamos tu linda presencia en nuestra sala, Señor. Que tu presencia nos acompañe en esta noche. Que el Espíritu Santo sea quien dirija nuestras palabras. Que el Espíritu Santo sea quien hable esta noche a nuestros corazones. No que se escuche mi voz o la de los que participen, sino tu voz es la que queremos oír. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos. Vamos a iniciar inmediatamente. Ustedes, yo me imagino que sí, y creo que sí, porque lo hemos explicado varias veces. Aquí yo voy a tener una intervención, voy a hacer paraditas para los que quieran participar lo hagan, pero las participaciones que sean siempre bien cortas, o sea, que no nos extendamos mucho para que podamos abarcar lo que vamos a tratar en esta noche, ¿de acuerdo? Puedes participar, pero siempre que esté ahí al punto para que no nos extendamos mucho, porque hay muchas cosas que tenemos que decir. Entonces yo voy a hacer paraditas y así ustedes participan en cada paradita que yo vaya a hacer, ¿de acuerdo? Muy bien.
Nosotros tenemos muy claro, que el mundo va a quedar dividido. Dos grupos, solamente habrá dos grupos. Los que adoran a Dios y tienen su sello, y los que adoran a la bestia y su imagen y tienen su marca. Así va a quedar el mundo, dividido en dos, porque es un asunto de adoración. Y cada quien va a tener, o tiene ya desde ahora, que tomar la decisión en qué bando quiere estar y a cuál bando quiere pertenecer. El tema que nos toca hablar es acerca de la marca de la bestia, que es el que corresponde. Pero este cuadro profético de que se trata acerca de Apocalipsis 13, la marca de la bestia, lo vamos a ver más completo, ¿de acuerdo? Empezaremos con una primera parte que será esta noche, titulada Cambios de paradigmas y la profecía bíblica. Título y tema que lo hemos extraído del libro que se titula La Gran Catástrofe. No sé si tú lo conoces, ese libro. Y el autor, que es Marvin Moore. De ese libro vamos a extraer el tema de esta noche, de ese capítulo, que se titula Cambio de paradigma y la profecía bíblica. Marvin Moore. Vamos a ver, ¿quién es Marvin Moore? Pues Marvin Moore es un escritor adventista. Y quiero resaltar un poco una pequeñita biografía de él, porque así no se preocupen ni se asusten, digan, ¿quién será este hombre? ¿De qué están hablando? No, es una persona muy conocida en la iglesia adventista, un escritor nuestro. Marvin Moore es director de la revista Signs of the Times, Señales de los Tiempos, y ha escrito más de 30 libros. Entre sus obras publicadas en español se encuentran La crisis del tiempo del fin, es un libro que muy conocido. También se encuentra el libro La Gran Catástrofe, y también tiene el libro El Anticristo y el Nuevo Orden Mundial, el dragón que todos tenemos dentro. ¿Y será que podría pasar? Es orador frecuente en iglesias y campestres en los Estados Unidos y otros países, y tiene 2 maestrías en el área de religión y maestría y una en el área de historia. Tengo también este otro libro que lo compré no hace mucho, de él en ñapa, en nuestra librería aquí en Santo Domingo, que se titula Desafío del Remanente, o sea que es un escritor de nuestra iglesia. Y lo que vamos a decir hoy, vamos a hablar de ese capítulo del libro La Gran Catástrofe. Son cosas que él ha ido analizando. Es un libro del año 1994. O sea que ha llovido mucho desde entonces hasta esta parte. Bien, cambio de paradigma en la profecía bíblica. La definición de paradigma. La definición de paradigma significa ejemplo o modelo de algo. Ejemplo o modelo de algo o un patrón. ¿De acuerdo? No vamos a buscar una definición o definiciones más rebuscadas, ya que es un término que se aplica en el campo científico y también se ha utilizado en numerosos contextos no científicos. Entonces nos quedaremos con la parte que nos interesa, que es la definición que da el autor de este libro, La Gran Catástrofe, y él dice allí lo siguiente, una definición de cambio de paradigma. Es una variación en la manera básica como los seres humanos explican la realidad. Voy a repetir, y si quieres lo puedes anotar porque es muy importante esto. Es una variación de la manera básica como los seres humanos explican la realidad. Existen 2 formas de explicar esa realidad, y una es la científica racional y la otra es la religiosa sobrenatural.
me paro. ¿Todo bien hasta aquí? Lo estoy explicando de una manera bien sencillita para que entendamos bien el concepto y no sé si me he explicado bien, si hasta ahora me he dado a entender lo que he querido decir en cuanto a la definición de paradigma y cambio de paradigma, una variación en la manera básica como los seres humanos explican la realidad. He dicho que hay dos maneras de explicar esa realidad, científico-racional, y la otra es religioso-sobrenatural. Y voy a poner ejemplos para ilustrar. Ejemplo. A lo mejor ustedes han escuchado o han visto noticias de vírgenes que lloran. Yo he visto noticias en la televisión, incluso había una virgen que lloraba sangre, otras lágrimas, pero yo vi una que lloraba lágrimas de sangre. También a lo mejor ustedes escucharon una noticia de hace unos añitos atrás, de un gallo, ¿ustedes se acuerdan? Que cantaba y decía de que ¡Cristo viene! En lugar de decir ¿qué? Decían ¡Cristo viene! Según cuando la gente lo ponían a cantar el gallo, eso es lo que se escuchaba, ¡Cristo viene! Bueno, también a lo mejor ustedes han visto en las redes sociales un señor que tuvo un accidente, el vehículo se le incendió todo, se prendió en fuego en la carretera, eso pasa en Estados Unidos, y él no le pasó nada, y llevaba una Biblia y tampoco se quemó. Ni se quemó él, ni se quemó, el vehículo se achicharró, pero achicharrado. Sin embargo, a él no le pasó nada, ni tampoco a la Biblia. Hay personas que creen y ven esto como un milagro, como un milagro. Y cuando estas noticias salen a la luz, posiblemente no están buscando una explicación científica racional a estos fenómenos, que sería más o menos como si, hablando de las estatuillas de las vírgenes que lloran lágrimas de sangre o lágrimas, si yo le abro la cabeza a la estatuilla, a la virgen, a lo mejor voy a encontrar ahí un dispositivo con cablecitos que se conectan en los ojos y todo aquello, y hace que ella pues bote esas lágrimas. Entonces hay un análisis ya científico racional buscándole una explicación lógica a esa realidad que estaba aconteciendo. Dice el autor del libro La Gran Catástrofe en ese capítulo que esto es una cuestión de creencias, que se trata de la necesidad del ser humano, que el ser humano tiene de algo más que lo racional. Él comenta que dice que durante los últimos siglos el pensamiento occidental ha estado cada vez más basado en explicaciones científicas racionales de la realidad, pero que se está produciendo un cambio de paradigma en la sociedad hace ya un tiempo. Las cosas han ido cambiando. Ahora me detengo aquí, si alguien quiere comentar, adelante, de lo que yo hasta ahora he dicho. Buenas noches. Dulce, felicidad. Tú sabes que cuando yo escuchaba eso, de que allí, que una virgen estaba sangrando, que botaba lágrimas de sangre y esas cosas, ¿sabe que era lo único que me llegaba a mí a la mente? Era que el diablo es astuto, Satanás es astuto, él puede provocar todos esos cambios en un objeto y de tal manera que la gente se base a creer en ese objeto, que vengan a postrársele de rodillas, que vengan a arrodillarse, porque tú sabes que Satanás usará todo tipo de engaño para poder persuadir a la humanidad. Y una persona no creyente que vea de que una estatua botando lágrimas de sangre. Aquí hay una señora que ella está en una iglesia católica y ellos tienen una estatua, una virgen que ellos tienen de material hecho, sí, y ellos ven que la Virgen siempre de que hace cierto movimiento y ellos la tienen ahí, que eso en la actualidad la tienen,
tienen esa iglesia muy bonita y para homenajear esa Virgen. Y yo un día le iba a decir a Dani que le iba a enseñar esa iglesia para que él la viera. Una estatua grandísima. Ellos tienen ahí. Entonces yo digo que Satanás muchas veces pone astucia para convencer y engañar a los no creyentes o para engañar más cada día más al que se aleja más. Exacto, sí, sí, es así, ¿ves? Es una forma de ver esa realidad también de una manera espiritual y así lo entendemos nosotros, claro que sí, lo creemos que es así, pero también hay otra la parte, la Occidente siempre ha sido muy secular y muy científico y racional, y eso tiene toda una explicación esto. Esa manera de analizar esa realidad tiene su explicación. ¿Alguien más quiere comentar de lo que yo hasta ahora he dicho? Porque seguimos, ¿de acuerdo? Vamos a seguir avanzando porque tenemos que continuar. Ok. Tenemos también el helenismo griego. El helenismo griego es la cultura griega que dominó el pensamiento occidental durante varios siglos. Fue el mejor esfuerzo del mundo entonces por explicar la realidad sobre base racional. Pero ¿qué pasa? Dice aquel autor que los seres humanos somos seres espirituales y hace ya bastante tiempo que la parte espiritual de la naturaleza humana quería algo más que el racionalismo. ¿Y qué pasa con ese helenismo? Si nosotros miramos o la cultura griega, eso nada más hay que ver la estatua de Nabucodonosor del sueño, Daniel. Cómo todos esos reinos, cada vez que un reino conquistaba a otro, pues absorbía también su cultura. Y esa cultura griega la absorbieron los romanos, la egipcia, la babilónica. Hoy en día ha sido influenciada la sociedad y muchas cosas por esa cultura, la influencia de esa cultura, la tenemos hoy metida en la religión también. Entonces, en esa época, pues las personas buscaban llenar ese vacío haciendo culto a sus dioses, haciéndole culto a Zeus, Mitra y un montón de dioses que ellos tenían, todavía con están bajo otro nombre hoy, pero le hacían culto porque la gente tenía un deseo más todavía que no de explicar su realidad de aquel entonces, más que racionalista. Entonces, precisamente Dios eligió ese momento que la gente necesitaba llenar ese vacío y envió a Jesús. Envía a Jesús, entonces ahora surge la religión, el cristianismo. Y el cristianismo proveía la verdadera solución divina para la necesidad del espíritu humano. El cristianismo llegó a dominar el mundo. ¿De acuerdo? Bien, otro cambio de paradigma que surgió fue el Renacimiento y la Revolución Científica. Una vez que se sale de esa etapa de la Edad Media, esa edad oscura, terrible, pues ahora viene el Renacimiento. Oye el nombre, Renacimiento. Y viene ahora la Revolución Científica también. Y esa revolución científica, por supuesto, que es la manera de analizar la realidad de una manera científica, racional, de ver la vida de una manera más lógica, pues se quiso imponer también. Y Dios eligió precisamente ese momento histórico del siglo XX, se llama el cientificismo, que había torcido nuevamente nuestra manera de entender la realidad. Así que no debería sorprendernos el hecho de que estemos nosotros ahora, oigan bien, lo que yo estoy leyendo textualmente, lo que dice aquí el autor, porque es tan importante.
que no quiero perder ningún detalle, o que se pierda ningún detalle. Escuchen bien. En el siglo XX estaba el cristianismo, ¿verdad? Llegó el cristianismo, después del helenismo griego llegó el cristianismo, y todo era muy espiritual. Ahora llega el Renacimiento y llega la Revolución Científica y las cosas cambian. Y se impone lo científico y lo racional. Y dice aquí el autor que Dios eligió precisamente ese momento histórico para traer la reforma protestante al mundo. Pero se siguió imponiendo el cientificismo, esa manera de analizar la realidad, la forma científica racional, se siguió imponiendo en el siglo XX. Entonces, dice él, así que no debería sorprendernos el hecho de que estemos aún ahora en las primeras etapas de un cambio de paradigma que nos aleja del cientificismo y el racionalismo y nos conduce hacia lo religioso y espiritual. Le he dicho que esto se escribió en el 1994 sobre este libro. Y Dios ha elegido nuevamente el momento histórico de un importante cambio de paradigma para comunicar un gran mensaje al mundo. La advertencia final inmediatamente previa al segundo advenimiento de Cristo. ¿Alguien quiere comentar algo de lo que yo he dicho hasta ahora? ¿Alguien quiere decir? ¿Me doy a entender? ¿Me estoy dando a entender lo que estoy diciendo? ¿Me estoy dando a entender? Yo espero que sí. Claro, sí, perfectamente, te estamos entendiendo perfectamente. Estamos conectando lo que está diciendo con la historia, con lo que estás explicando y con el concepto del que escribió el libro. Gracias, gracias. Sí, gracias. Está claro. Gracias. Entonces, dice también el autor, no debería sorprendernos que un importante cambio de paradigma estará produciéndose y en verdad estará consumado en el momento cuando ocurran los acontecimientos finales de la tierra. La profecía bíblica, especialmente Apocalipsis 13 y 17, que lo vamos a analizar, deja en claro que las mismas condiciones que estamos viendo desarrollarse a nuestro alrededor prevalecerán en el mundo precisamente antes de que Jesús regrese. Y escuchen esto y tomen notas y decían, escuchen bien esto. Desafortunadamente, durante la mayor parte de nuestra historia, los adventistas hemos tenido los ojos tan fijos en los acontecimientos del tiempo del fin que no fuimos capaces de percibir el telón de fondo necesario para esos acontecimientos. Pero el trasfondo es tan claro en las profecías mismas como en los mismos acontecimientos. Al leer esto, yo me he hecho dos preguntas que voy a compartir con ustedes, a dos preguntas. Y una me la contesta la Biblia clarito y la otra es muy obvia. ¿Ok? Vamos a ver. La pregunta que yo me hice fue la siguiente. En esta época postmoderna, que es siglo XXI, se está cambiando de paradigma. Es decir, se está pasando del razonamiento científico racional a religioso sobrenatural, y me lo contesta Apocalipsis 13. Clarito me lo deja Apocalipsis 13. Y la segunda pregunta que yo me hice es, ¿cómo esos cambios se están reflejando en la sociedad actual? ¿Cómo esos cambios se están reflejando? Pues se están reflejando con el espiritismo y con las religiones orientales. Y eso nosotros lo tenemos delante. El espiritismo se está imponiendo de una manera impresionante y nosotros lo podemos ver en la televisión, que ahí queda muy patentizado y muy claro, con películas de medium,
personas que se comunican con los muertos y te lo traen de manera presencial a tu casa, con programas. Hay un programa que se llama La Medium, que te busca a los muertos, te lo saca de donde no sea y te lo trae, está con famosos. Y también vemos cómo la filosofía y las religiones orientales se han impuesto aquí en Occidente. La gente practicando tai chi. Yo me pongo a hacer memoria cuando estaba chiquita, que no es que hace mucho, y yo sé que ustedes también me van siguiendo los pasitos. Entonces, de que gente practicando tai chi, de que yoga, y buscando ese espiritual, las personas buscando esa paz en la naturaleza, ese abrazar el árbol, que el árbol me transmite a mí una no sé qué y me llena mi espíritu. Entonces, la cosa ha ido cambiando, mis queridos, y de una manera impresionante. ¿Alguien quiere comentar alguna cosa? Puede hacerlo, para que nos metamos de lleno ya en Apocalipsis 3. ¿Quieren comentar algo de lo que he dicho? Es muy claro que el espiritismo se está imponiendo. Claro que sí. Imponiendo. Claro que sí. ¿Me escucha? Sí, mi hermano, claro, adelante. Sí, de hecho, el espiritismo es la llave para abrir el camino para la presentación para el camino a, bueno, lo que queda para nosotros, que será la gran prueba. Se establecerá pues la imagen de la bestia y ya no nos queda más nada cuando las iglesias se unan con el espiritismo, porque ya le han dado paso, y eso se nota. Bueno, entre nosotros también tenemos ciertos rasgos de espiritismo y no nos damos cuenta. Cuando uno de nuestros hermanos muere, dice, perdimos a fulano, o lo lloran, pero no se recuerdan de que la muerte es un sueño, y algunos hasta dicen, bueno, no ve, donde quiera que esté. Digo yo, pero esas son expresiones, son de los espiritistas. Gracias. Nos perdemos un poco en eso, nos perdemos muchísimo en eso, por no decir un poco, no muchísimo. Y tenemos que tener claro, señores, el asunto de la muerte. Eso es un tema que ya trataremos en un futuro no muy lejano. El asunto del estado de los muertos. Y ojo, hermano Juan José, que uno de los grandes engaños que ya estudiamos de Satanás era ese, las apariciones de los muertos, el espiritismo, y la gente ya lo está viendo como algo normal, porque si a mí me ponen un programa de televisión que se llama La Medium, y que esa persona trae un muerto, ya la gente lo ve normal. Y allí donde yo vivía también había un programa, invitaban personas, artistas famosos, y traían a sus familiares. Yo recuerdo que una de esas invitadas muertas fue Lola Flores. Se la trajeron a una de sus hijas a la sala y estuvo conversando con ella. Esa fue la invitada de esa noche. Pero ya la gente ve eso y lo aplaude, es un programa, es una cosa, y la gente lo cree. Incluso los que no creen en Dios están creyendo en el diablo. Están creyendo a Satanás. El espiritismo se está imponiendo. Y como yo le dije esas dos preguntas que yo me he hecho, es muy obvia la segunda, que está claro, que es evidente que se está imponiendo, y las religiones orientales aquí en Occidente también, muchísima gente practica el budismo. Ha calado el budismo, nos ha llegado el budismo a nosotros. Aquí mismo en República Dominicana hay colegios o escuelas, o habían hace ya, cuando yo no, bueno, el Maharachi, yo no me acuerdo cómo era que se llamaba un colegio, muy cosa aquí, que tienen su filosofía también. Entonces, se ha ido imponiendo poco a poco esas filosofías orientales que nada tiene que ver con lo que dice la palabra de Dios. Bien, ¿alguien más quiere comentar para seguir? ¿Alguno más? Sí, te iba a comentar que hoy en día
muchas de esas culturas orientales son vistas, bien vistas, hasta en los mundos religiosos, porque yo he visto iglesias aquí que hacen sesiones de yoga y se reúnen todos a hacer yoga. Esos ejercicios, y esos ejercicios nos reunimos, compartimos, hacemos yoga porque es ejercitándonos, que es un ejercicio de bajo impacto y por ahí comienza. Y yo me quedo como, ¿what? ¿Qué? O sea, para mí eso es sorprendente, porque yo digo, ven acá, ¿cómo va a ser que en la iglesia hacen reuniones de yoga? Y ni para qué contarte, como veo que las iglesias celebran Halloween y celebran cualquier cosa de esa como si nada. En las iglesias uno se queda como, esto es terrible, o sea, ¿dónde que vamos? ¿Cuál es el negocio? O sea, es sorprendente, sorprendente. Tremendo. Y si tú te pones te pones a investigar sobre el yoga, eso te pone los pelos de punta. Que cada movimiento que se hace, eso tiene un significado. Eso no es a lo loco, somos nosotros que nos ponemos a dar brinco, a lo mejor, y a mover la mano. Yo no. Cada movimiento que tú haces de yoga tiene un significado, el yin, el yang, el bien y el mal, yo qué sé. Es una cosa terrible. Y a mí una persona que yo tuve la oportunidad de conocer, no es cristiana, es una persona completamente atea, que era mi vecina, y ya tenía una tienda que vendía cosas naturales, y yo allí le compraba las cosas que necesitaba, como un supermercadito, digamos así. Y ella me decía que no, ella se salió de eso de yoga, se salió de todas esas creencias orientales. Ella me dice, eso es una cosa del demonio, y una persona que no cree en Dios, que es practicante. Pero ella misma hablaba fatal de esas doctrinas terribles. Dios mío, el Señor nos ayude. Bien, pues nos vamos a meter entonces en Apocalipsis 13 para que vayamos hablando y veamos que la primera pregunta que yo me hice, Apocalipsis 13 me la contesta clarito. Y el planteamiento que hace el autor de este libro en este capítulo también se responde con Apocalipsis 13. Y me van a permitir que lea del versículo 1 hasta el versículo 4 y me salte al 8. ¿Ok? Sí, del 1 al 4 y al 8. Ustedes en su Biblia pueden... Dioses de la nueva era. Gracias, Charlie, por compartir ese enlace. Gracias. Tremendo. Dice, me parece, ¿se acuerdan que hemos analizado el Apocalipsis 13 varias veces? Pero hoy lo vamos a ver, miren ustedes qué interesante. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Versículo 2. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y la boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono. Y todos sabemos quién es el dragón, ¿verdad? Es Satanás, que le da el poder y el trono a esta primera bestia de Apocalipsis 3. Dice el versículo 3, vi que una de sus cabezas, como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló todo el mundo en pos de la bestia. Versículo 4, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Oigan esto, adoraron al dragón, al diablo. Clarito, ¿verdad? Y adoraron a la bestia también. ¿Quién podrá? ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Nos vamos al versículo 8 y dice, y la adoraron los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, la adoraron todos los moradores de la tierra. ¿Alguien quiere comentar algo? Gracias, Charlie, por compartirnos esos enlaces que están buenísimos para que nosotros podamos también investigar y leer. Hay que leer mucho, señor, y hay que estar con las antenitas bien puestas. Bueno, pues yo le voy a comentarlo. Sí, adelante. Sí, lea de nuevo el verso 4. Presten atención, hermanos. Sí, es que esto impacta. Cada vez que tú te pones a analizar, mira, es tremendo. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia,
y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Adorar a cualquiera de los dos es lo mismo, ya sea directamente al dragón o ya sea a través de la bestia. Exacto. Y es interesante, asimismo, lo que estén formando parte de la última etapa de la que habla el capítulo 13, estarán adorando al dragón. Gracias. ¿Se ha cortado mi hermano? No, ya terminé ya. Sí, exactamente, estarán adorando al dragón, claro, es increíble cómo Satanás es lo que quiere que le adore. Y se está valiendo y se vale de todos los medios posibles para que eso es increíble. Vamos a ver el análisis que hace aquí el autor. Él dice, Apocalipsis dice que el mundo entero se maravillará en pos de esta bestia, a tal punto que irán en pos de ella y la adorarán. Aquí se me responde la pregunta. ¿Por qué? La pregunta que yo me hice, ¿por qué? Porque ya eso científico racional queda a un lado. Ahora estamos ya en ese cambio de paradigma de lo que es lo religioso y sobrenatural, porque aquí él dice que como todo el mundo la va a adorar, dice científicos, profesores universitarios y ejecutivos que lideran los negocios más importantes del mundo se inclinarán ante este poder anticristiano. Todo el mundo se van a inclinar, y eso incluye a los científicos también. Y eso incluye a los políticos, eso incluye también a los comerciantes, y lo deja muy claro Apocalipsis. Es decir, que ese cambio de paradigma que está pasando ya, que se está dando ya, va a ser consumado al final, por supuesto, cuando llegue ya y la bestia tome su poder y salida mortal, sea curada definitivamente. Ya todo el mundo estará envuelto en este cambio de paradigma. Se tiene que dar ese cambio para que se cumpla Apocalipsis 13 y 17. Se tiene que dar ese cambio, porque todo el mundo, dice la palabra de Dios, se inclina a adorar a la bestia. Bien, entonces, esto nada tiene que ver con el mundo racional ni intelectual. Que para que se cumpla Apocalipsis 13 y 17, tiene que ocurrir un cambio en la manera de ver la realidad de las cosas. Seguimos. Si alguien quiere comentar, adelante. Adelante, porque vamos a continuar. Muchas cositas más que decir. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí. El cambio de paradigma necesariamente tiene que hacerse porque cuando los individuos dejan de lado la Biblia, entonces creen en cualquier cosa, en cualquier cuento, y entonces se van introduciendo los cambios. Por ejemplo, en cada nación, y siempre lo he dicho, o en cualquier organización o en cualquier conglomerado, los cambios no lo hacen lo de abajo, los cambios lo hace el que está arriba, el que recibe la delegación de poder o adquiere el poder por la fuerza. Por ejemplo, acá en República Dominicana, anteriormente existía el merengue como música, aun cuando tuviera varias variaciones alotrópicas y sus letras fueran mensajes subliminales o mensajes un lenguaje florido, no había problema, pero en un momento dado yo veo que un presidente de la República invita a una campaña política a varias personas que son del reggaetón y estas cosas, y yo dije, bueno, ya República Dominicana se ha declarado abiertamente por un camino bien especial
donde lo que va a imperar es lo fuera de ley. Ya lo malo será llamado bueno y a lo bueno será llamado malo. Así es que estamos, los cambios de paradigma se van dando así. Y en nuestra iglesia, en nuestra congregación, donde nosotros estamos, ya harto estamos identificados y sabemos que los cambios que se han dado vienen desde arriba. Vienen desde arriba. Y son los llamados teólogos, llamados. Y alguien dice, óyeme, pero no podemos meter a todos en el mismo baúl, porque no todos los teólogos son malos, ni todos los pastores son malos. El gran problema es que algunos callan. Y cuando hay personas de abajo como, bueno, uno de los que están aquí con nosotros habla, lo acusan de ser un disidente, un levantador de multitud en contra del statu quo, pero no es nada más ni nada menos que la lucha que se está dando entre el espiritismo y el poder de Dios. Y eso hay que entenderlo. Por eso siempre repito, hay que estudiar la vida de Jesús para que vean quiénes eran los opositores a Jesús. Gracias. Muy bien, gracias, mi hermano Juan José, por su comentario. Dulce. Ya tendremos tiempo y oportunidad para tratar un puntito por ahí, pero no ahora, será la segunda parte que tendremos más adelante. De lo que usted ha tocado, hermano Juan José. Dime, Charlie. Ahí ponía así una cita de la que Juan José decía que lo que dan el ejemplo son los que están arriba siempre. Dice en Oseas 4:9, tal será el pueblo como el sacerdote, que visitaré sobre él sus caminos y le pagaré conforme a sus obras. También, como ahorita no pude comentarlo porque salí indebidamente sin querer, pero ya me leí el capítulo 7 del libro, que lo habíamos puesto ahí en el fondo, y quería compartir una cita de la hermana White, que está en el libro de Maranatha y es tomada del libro del conflicto de los siglos. Creo que se ve en pantalla ahí ahora, ¿verdad? Sí, perfecto. Dice arriba, los papistas, los protestantes y los mundanos. ¿Cuántos grupos hay ahí? Y 3. 3, ¿verdad? Sí. Los papistas, los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de la piedad. Más o menos lo que viene hablando el autor, de que el mundo entero ha de ser religioso de alguna manera. Y luego dice Elena, sin el poder de ella. Y ahí ella está citando realmente 2 Timoteo capítulo 3, que lo dice Pablo, esa parte. Y sigue diciendo la cita, y verán en esta unión, ¿en cuál unión? Una unión triple. Sí. De los que siguen al papado, mayormente gente católica y del mundo o de otras religiones, los protestantes, que son todas esas iglesias hijas de Babilonia, y que se han apartado del evangelio. Y luego está este interesante tercer grupo, que son los mundanos. Es decir, yo no estaría tan de acuerdo cuando Marvin Moore dice que necesariamente se van a inclinar ante este poder anticristiano en la forma de la religión, como lo sigue diciendo en el resto del capítulo, o por lo menos de esa idea, porque nadie va a dejar de donde está ahora. De donde estamos ahora nos podemos dividir en esos 3 grandes grupos. Que siguen al Papa, sea porque sean católicos o afines a ellos, lo que sean cristianos de otras religiones, tipo protestantes, pero que van apartándose cada vez más de las Sagradas Escrituras y por ende se acercan a Roma. Y ese tercer grupo que están los LGBT con todo su plus, los espiritistas de por sí per se, toda la gente que no profesa religión como los ateos o los agnósticos, etcétera, pero que no son netamente religiosos en sí. Y dice aquí que se unirán en el tiempo del fin y verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo.
y el comienzo del milenio tan largamente esperado. El milenio empezó ya en el año 2000. Ya tenemos 21 años de retraso. Por eso cuando ellos se unan, eso mismo que dice el autor, que se cumpla Apocalipsis 3 y 17, no se ha cumplido ahora, 21 años después, está a punto de cumplirse, entendemos nosotros. Van a decir, ok, pues tanto hemos esperado por esto ya que llegara. Hace 21 años, hace 20x de años, hace 30 años, quién sabe X. Y ya llegó, ¿pero qué? Estando esos tres grupos unidos. Es decir, no necesariamente los que son seculares, ateos, agnósticos. Mi papá dijo, ¿quién soy yo para juzgarlo? Y le da esperanza tanto a esos grupos que ya mencionamos como a cualquier otro. Es decir, todo el mundo quédese ahí mientras hagan lo que yo quiera. Tremenda, tremenda cita, que nos ha compartido. Tremenda cita, Dios mío. Ay, es que esto está muy claro, señores. Es que por eso es que bueno uno tener que leer, investigar, para empaparnos de todo este conocimiento, señores, que están aconteciendo cosas muy, muy importantes delante de nuestros ojos. Vamos a la parte... Como se puso una canción en el chat, pero habría que chequearla después más tranquilo, diría yo. Porque yo lo pondría con los protestantes, pero está bien. Pero óyeme, los adventistas que abandonan la fe no son protestantes. Vamos a leer la cita para los que no están en el chat, porque también se ve en Facebook. Dice el comentario, los adventistas que abandonan la fe estarán entre los mundanos. ¿Qué es lo que te iba a decir? En la misma cita que tú estás leyendo, ¿verdad? Es que yo no la veo muy pequeñita y no puedo enterar. No, yo digo ahí en el chat que pusieron un comentario. Entonces yo digo que bueno, yo no lo pondría entre los mundanos, lo pondría entre los protestantes. Pero Juan José iba a comentar de eso. Sí, es que un adventista cuando abandona la fe deja de ser protestante. Se convierte en un mundano. No sé, y todo eso que andan por ahí haciendo y deshaciendo y todavía están como si nada, como si fueran los favoritos, los santos entre los santos, no por criticar la santidad de otros, sino como si nada hubiese pasado. No, ciertamente. En su templo, yo lo pondría más en eso que Elena habla de adventistas nominales, adventistas de nombre. Sí, esa parte todavía sí, pero cuando se dé el trancazo, lo que tenemos que bregar es que el paradigma que las escrituras no han señalado no se pierda, pero eso requiere mucho ejercicio, mucha oración, mantener la palabra en la mente, en los frontales, ante los ojos nuestros, y permitir que el Espíritu de Dios cuando hable a nuestro corazón podamos hacer lo que no hizo Caín, que es quebrantar nuestro ego, nuestro yo. Y ese es el gran problema. Bueno. Y aquí vemos también la importancia del juicio investigador, precisamente por una cita que Charlie comentó ahí, de segunda de Timoteo, creo que está, que dice, esos que tienen apariencia de piedad, pero que niegan la eficacia de, creo que segunda de Timoteo, no me acuerdo el capítulo, que niegan la eficacia de la misma. Para eso está el juicio investigador, señor. El juicio investigador es que va a determinar quiénes son realmente los que van a entrar al reino de los cielos. Ese juicio previo ante la venida de Cristo, porque, como dice Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que, pues, lamentablemente, porque es así, lamentablemente, pues, son falsos creyentes, falsos cristianos, pero nosotros no podemos decir, no podemos mirar el corazón de cada persona, pero Dios sí sabe quiénes son, y por eso el juicio investigador hace esa separación, quiénes son los que van a ir y quiénes no, y allí habrá sorpresa. ¿Por qué? Porque gente que tú crees, pero fulanito, ¿y por qué no está? Y el que Dulce, tú pensabas que no iba a estar está, o sea que muy interesante el punto. Adelante. Dulce, eso es para los casos turbios, esa regla. Casos turbios, sí, la casos turbios, exactamente. Tú sabes que los otros casos no entran ahí. Los casos que están claros, dice la Biblia, ¿qué cosa? Por sus frutos
Lo conoceréis. Si no, los casos turbios, claro que sí. Sí, claro. Entonces ahí te lo pongo en pantalla, Mateo 7:16 y 7:20. Por su fruto lo conoceréis. Ya. Efectivamente, claro. Los casos turbios. El Señor no puede ser burlado. El Señor no puede ser burlado. Y lamentablemente, digo lamentablemente porque a mí me entristecen situaciones que se dan, me da mucha pena, de situaciones que se dan, de casos que se dan, pero el Señor va a obrar en su determinado momento sobre esta base. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Dulce, brevemente, para reforzar esa parte ahí, Manasés, el rey de Israel, no era un caso turbio, era un caso declarado malo, malo, malo. Ay, sí, Manasés. Pero al final de su vida, dice la Biblia que se arrepintió, al final de su historia. Así que, sí, y tenemos caso el caso también mano, pero parece que los no casos que no estén claros, está bien. Exacto. Ahí está el juicio investigador y Dios aclara, pero los casos, tú sabes, ahora puede ser bien malo, 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 mientras tenga vida en el último momento. Efectivamente. Ramón, tiene la mano levantada. Ramón, adelante. Sí, buenas noches. ¿Cómo está? Felicidades. ¿Se escucha bien? Hola, Ramón. Sí, perfecto, te escuchamos. Por fin un día, porque caramba, Sí, siempre sí. estamos en Monteplata y a veces la señal se pone media difícil. Adelante. No, oye, te estaba escuchando cuando estaba hablando del juicio investigador y hay mucha confusión con relación al juicio que se está haciendo. Ese para mí es la parte más importante de la raza humana, el juicio investigador. Todo aquel que no pase por el juicio investigador, lamentablemente no será salvo, porque ese es el juicio que va a definir quién se va a salvar y quién es digno de estar en el libro de la vida. Porque ¿qué es lo que está haciendo el Señor en este momento? Revisando todo aquel que de una u otra manera ha profesado arrepentimiento. Ahora, nosotros tenemos una confusión y es que pensamos que solamente en este juicio investigador nada más están los santitas del séptimo día. Todo aquel que ha profesado cristianismo y se ha bautizado y se ha entregado al Señor, todos ellos de una u otra manera han entrado en el juicio investigativo. Ahora, es bueno señalar, Felicidad, que el juicio comienza con la casa de Dios. Y si comienza con la casa de Dios, ¿con quién tiene que terminar? Se supone que con la casa de Dios. Entonces, hasta donde yo he leído el espíritu de profecía, el juicio, cuando venga el decreto dominical, ya la vida de cada bendita del séptimo día se va a identificar cuando venga el decreto dominical. Ya muchos están esperando el decreto dominical para prepararse y muchos están diciendo que el juicio de los vivos comienza con la ley dominical. Y yo no puedo decir eso porque hasta donde yo he leído la ley dominical, lo que abre como el telón para que vengan los otros acontecimientos que faltan. No voy de acuerdo con la idea de muchos que dicen que cuando Cristo diga hecho es que termine el juicio para todo el mundo. Es decir, lo que termine la gracia. Pero acuérdense que el juicio va caminando, comienza por la casa de Dios. Muchos van a aceptar, la gran mayoría de los adventistas que se declararon son los primeros en aceptar la marca de la bestia. Y después el juicio sigue continuando con aquellos que van a escuchar el mensaje, que van a salir de Babilonia y para engrosar al pueblo de Dios. Y entonces, bueno, estar claro en esos aspectos con relación al juicio investigador. Dulce, brevemente, ya supongo que voy contigo, mi hermano. Habrá un tema del juicio, pero para aclarar ahí, el uno ser adventista automáticamente no te da un conocimiento o no te garantiza que te prediquen acerca del juicio. Así que no puede ser esa una regla de que ser adventista ya me hace con un evento llegar hasta ahí. Pero en su momento supongo que estudiaremos eso, ¿verdad, Dulce? Sí, gracias, sí, porque si no nos salimos del carrilito, el tema del juicio lo podemos analizar. Claro que lo vamos a analizar en otro momento. Cada uno trae sus citas y cosas, porque es muy interesante, y más en este tiempo que estamos viviendo. Yo voy a continuar con Apocalipsis 13, porque hay una cosita más importante que decir. Y no sé si Rodi me tiene por ahí alguna foto que yo le mandé para que me la pusiera, porque a mí es bueno hablar, pero yo les digo, si no están las fotos, pues no pasa nada. Le digo esto porque si no hay foto, pues ponemos
Le puedo decir dónde pueden buscar esa información, que es en internet, claro. Dice Apocalipsis 11, pero Apocalipsis 13, 11 hasta el 17, dice, cuando el dragón vio que había sido, ay, perdón, me voló la hoja, lo siento, en la Biblia, 11, estaba en el 12, Apocalipsis 11 hasta el 17, dice, después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en la presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia. O sea, la segunda bestia hace que los habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. O sea, que esto va a ser espectacular lo que va a acontecer más adelante. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que será permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara y hiciera matar a todos los que no la adoraran. Ojo, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí el autor dice, y es muy claro, que esto se le llama una religión obligatoria. Religión obligatoria, porque si tú no te ajustas, te matan. Esto es, si te ajustas o tú mueres. Así de sencillo. Entonces es una religión obligatoria. Y también él dice, la cual significa que los gobiernos del mundo estarán bajo el control de autoridad religiosa al final de la historia. En el mundo actual, prácticamente el único sistema político que todos sabemos que se encuentra bajo un régimen religioso es Irán, el país de Irán. Sin embargo, de acuerdo con Apocalipsis 13, al final de la historia, los gobiernos de todo el mundo caerán bajo la dominación de autoridades religiosas. La religión también controla las instituciones económicas del mundo. La bestia, semejante a un cordero, ordena que a cualquiera que se niegue a adorar de la manera políticamente correcta, le sean negados los derechos de comprar y de vender. ¿Ok? Entonces, yo tenía por ahí, no sé si Rodi me la pudiera poner, es que no lo sé. Charlie, ¿tú quieres decir algo? Yo tenía una foto por ahí donde vemos que este sistema político religioso, esa bestia que recibió la herida mortal, que se está curando, que casi está curada, ha ido haciendo cosas, ha ido trabajando, porque no es que ella se iba a sentar de brazos cruzados y no iba a hacer nada hasta esperar que cómo se le iba a sanar la herida. ¿De qué manera se le cura la herida a este poder político religioso? ¿De qué forma es que se le cura la herida a este poder? De un día para otro, ¡pum!, se le da el poder, porque Elena White, en el conflicto de los siglos, dice que inmediatamente recibe ese poder civil que se le entregue, que se le va a entregar, se le curó la herida y va a empezar enseguida a ejecutar lo que ordene o lo que quiera que se haga, según ella. Aquí vemos al Papa Francisco con el ayatolá, creo, de Irak. Aquí ellos están conversando. ¿Por qué? Porque este sistema, ¿le puede poner la siguiente foto, por favor, de las que te envié? Yo le traigo esas fotos para que ustedes vean. Ustedes nada más tienen que meterse en internet, buscar un periódico, leer y darse cuenta de qué está pasando. Yo no puedo y me niego en lo absoluto solamente quedarme de brazos cruzados y leer lo que dicen las profecías. Yo tengo que darle seguimiento a ese cuerno pequeño, como le llama Daniel. Darle seguimiento. ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo? ¿Sentado nada más? ¿Con brazos cruzados? No.
está haciendo cosas muy interesantes. Reuniones, mira cómo está reunido con un montón de líderes religiosos. Ahí de toda clase de líderes religiosos. Vemos ahí, está creo que el del Buda, el del medio, que ha vestido de color naranja, del Tíbet, no me acuerdo el nombre ahora. O sea, va haciendo su trabajo. Y así se reúne también con los foros económicos, donde él deja su opinión. Y así va a la ONU y también deja su opinión. Habló en la ONU. Los presidentes también. Ajá, exacto, con presidentes, con políticos. Si alguien quiere comentar, por favor, según la foto que van viendo, porque es una manera de decirle que está trabajando, que no está de brazo cruzado, que está haciendo cosas. Mira, aquí está ante la ONU, también hablando, aquí habla de la crisis del COVID. Dejemos a todos los gobernantes del mundo. Ahí están todos los gobernantes del mundo, todos. Dulce. Y él está allí. Adelante. Dos cosas. Pongo en pantalla ahí el versículo 14, Apocalipsis 13, donde dice, y engaña. Hablando de la segunda bestia, dice que engaña a los moradores de la tierra con las señales. ¿Para qué? Para que se le rinda tributo a la primera bestia mediante la creación de una nueva, de un nuevo imperio, de un nuevo poder que le llaman la imagen de la bestia. Por eso yo señalaba en un comentario anterior la cita de Maranata, donde hay 3 grupos. Ya no lo voy a repetir de nuevo, pero no necesariamente tiene que ser una religión forzada. Los mundanos van a seguir siendo mundanos. ¿Pero qué? Bajo el cobijo del papado, como ya lo vimos, que es quien lleva la voz cantante, y esas imágenes nos dicen de su arduo trabajo. Yo tengo un tema que se llama Agenda 2030 y casi siempre lo apellido La Respuesta de Dios. Le voy a compartir un enlace aquí en internet, aunque estoy preparando uno más completo, que lo prediqué recientemente poniéndole las imágenes que se vean más claras, pero ahí se muestra claramente cómo el papado, ahora con la cara de su rey actual, que es el Papa Francisco, está dirigiendo la economía, la política, la educación y la religión en el mundo entero, que son los 4 aspectos que se mencionan en Apocalipsis 18, versículo 3, para la creación del sistema de Babilonia, que casi siempre los adventistas del séptimo día hemos entendido que es solamente unión de iglesia y Estado, pero realmente es unión de iglesia y Estado, pero también de educación y de la economía. Los mismos versículos que hemos visto ahora lo hablan ahí y el autor lo comenta. Excelente. Bueno, Charlie, pues ya tienes un compromiso de traernos ese mensaje a nosotros aquí también, para que podamos, sí, porque es que tenemos que conocer. Aquí tenemos la famosa, eso fue épico, allí el Papa en el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. Y nosotros vimos aquello y, madre mía, ¿verdad? Cómo nos sorprendió esa visita allí al Congreso de los Estados Unidos. ¿Por qué nos sorprende a nosotros como adventistas del séptimo día? O sea, nos encogió un poco el corazón, porque tú dices, wow, mira cómo se ve esa foto, que impresiona, pero allí estaban todos los congresistas, todos, estaban casi postrados delante de él, llorando, como se dice, a moco tendido, porque lloraban, y pero era una cosa impresionante, digna de ver. Tremendo. Bueno, tenemos que seguir avanzando, pues yo quisiera concluir, porque vamos a hacer, esto es una primera parte. Adelante, ¿quién quiere hablar? Sí, yo quiero decir algo breve. Sí, adelante, mi hermano. Con relación al asunto de la parte que tú leíste, que su herida mortal iba a ser sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Cuándo se le comienza a sanar la herida a este sistema? Acuérdense que recibe una herida mortal en el año de 1798, cuando el general Berthier hizo preso al Papa de ese entonces. Sí. Lo desterraron, muchos dicen que lo desterraron, otros dicen que murió. Se le quitó el poder, por eso es que lo que me sorprende, Felicidad, de la parte que dice, recibió una herida como de muerte, es decir, porque fue tan fuerte la herida que se le dio,
que ese sistema, cuando quería pronunciar una misa, ustedes saben que siempre ellos salen a bendecir al pueblo, no lo podía hacer durante todo ese tiempo, porque estaba rodeado el sistema papal estaba rodeado por soldados de Francia y ellos no podían ni siquiera echar la bendición. Ahora, ¿cuándo se le comienza a sanar la herida al sistema papal? Benito Mussolini quería ganar en la Unión Europea, pero necesitaba los votos para ganar. Y el papa de ese tiempo, que era el papa que estaba dirigiendo en ese tiempo el papado, él se llamaba, déjame ver, él se llamaba el papa. El papa, bueno, Juan 23. No, el papa Pío XI, al Chile Ratí. Él le dijo a Benito Mussolini, yo te voy a ayudar a ganar el imperio, pero tú tienes que firmar un acuerdo conmigo. En primer lugar, devolverme todas las tierras que me confiscaron en el año de 1798. Y también tenemos que firmar un acuerdo de Letrán. En ese acuerdo se va a formar el Estado Vaticano, es decir, el Vaticano iba a tener un Estado, aparte de Roma, iba a tener representantes de todos los países, así como Roma como país. Es como, por ejemplo, República Dominicana. Sabemos que tenemos representantes casi de todas partes del mundo, pero que vamos a suponer en Alameda, donde vive Felicidad, de repente Alameda se revuelve y diga, nosotros queremos un Estado independiente aquí en la República Dominicana. Eso fue lo que hizo el papado, que dentro de Roma, ellos formaron el Estado llamado Vaticano. Y de ahí en adelante, el Papa Pío XI ayudó a ganar, claro está, los votos que necesitaba Benito Mussolini. Y la herida que recibió como de muerte se le comienza a sanar en el año de 1929. La herida no está totalmente sana, porque cuando la herida del papado completamente se sana, es cuando Estados Unidos hace que los moradores de la tierra adoren al papado. Y yo me sorprendí cuando estaba leyendo la historia de cómo Benito Mussolini fue el que comienza a darle respiro a este poder en el año de 1929. Interesante lo que has dicho. Sí, se le entregará ese poder y inmediatamente recibe ese poder civil, ya está todo listo. Voy a continuar porque tenemos ya casi que terminar y con Apocalipsis 17, pero solamente del 1 al 6. Del 1 al 6 vamos a leer. Adelante, ¿qué me dijo? Dinora. Hola, Dinora. Dinorita. Quisiera decirte algo también. Dice lo que le dijo el hermano el otro día, ahorita mismo. Yo le dice la Biblia que el mundo va a quedar en dos grupos. Los mundanos no hizo su decisión. La mente están del lado de Satanás porque no hicieron su decisión. Por eso van a quedar dos grupos nada más. Y ya. Son dos. Ok, sí, claro que sí, son dos grupos, claro que sí, dos. Los que adoran a Dios y los que adorarán a la bestia y su imagen. Gracias, Dinora. Bien, vamos a leer rapidito, porque estamos casi terminando, lo que dice Apocalipsis 17 del 1 al 6. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perla, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio,
Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Ahora, Charlie, a mí me gustaría que tú rapidito, así como pueda, nos explique un poco la simbología que tenemos en estos versículos, porque hay unas cuantas simbologías. ¿Qué es esto de la mujer, la bestia que está montada? ¿Qué significa? Se nos podría así hablar un poquitito. Ahí lo tengo en pantalla en el fondo, lo que tú has estado leyendo. Y ya cuando yo lo leía resaltaba la parte que dice la gran ramera, que es repitiendo básicamente lo que él ya tomaba de base como Apocalipsis 13. Y aquí presenta la parte religiosa, la gran ramera o una iglesia o una mujer no pura, contraria a la mujer del Apocalipsis 12, que representa claramente el pueblo de Dios. Siendo entonces esta una iglesia apóstata, que es la misma que vemos que se denuncia en el mensaje del segundo ángel, que es la primera vez donde aparece Babilonia, en el versículo 8, y que en todo el capítulo 18 se menciona su caída. ¿Por qué? Por esto iba a poner aquí, que precisamente reforzaba lo que ya tú estabas presentando, y es cuando uno compara el sistema actual, digamos Babilonia, con una mesa, sería con una mesa de 4 patas. Dice el versículo 3 del Apocalipsis 18, porque todas las naciones, ese sería el estado, la parte social, civil, han bebido del vino, que sería la educación, del furor de su fornicación. Su es Babilonia o la religión, que ya se viene hablando de ella en el versículo 1, desde el versículo 1. Y los reyes de la tierra, vuelven a mencionar el estado, han fornicado con ella, solamente nos falta la economía. Aquí la tenemos. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Eso lo vemos claramente en esto que está ahí. Eso es Agenda 2030, la imagen que tú ponías ahí del Papa en la ONU, eso fue en el 2015. Exacto. Y fue en septiembre cuando precisamente la ONU y nosotros, juntamente con eso, al igual que los 192 países miembros en ese entonces, firmaron eso de la Agenda 2030 y por ende comprometiéndose a cumplir eso que está ahí en el fondo, que son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, de 2019 venimos haciendo este tema donde se dice que la parte religiosa es el centro, porque aquí dice que el Papa Francisco convoca un evento mundial, ¿dónde? En el Vaticano, para tratar ¿qué tema? La educación. Fecha, 12 de septiembre de 2019. Exacto. También tenemos, vamos a adelantarlo, al Papa Francisco o la religión pidiendo nuevas autoridades por encima de las naciones para hacer cumplir las metas de la ONU. Fecha, mayo 2 de 2019. Y también tenemos al Papa Francisco o la religión hablando de un pacto global, es en el mundo entero, y para tratar ¿qué tema? La economía. 11 de mayo de 2019 también. Es decir, que no hay ningún poder en la tierra que cumpla esto, sino el Vaticano, y por eso precisamente Marvin Moore señala, usando Apocalipsis 13 y 17, que ese es la gran ramera, es decir, el poder del Vaticano. En la fase de la religión, porque acuérdate que la mujer es la religión. A la cabeza está la ramera, pero ¿quiénes están detrás? Ya vimos la cita del conflicto de Maranata. Los protestantes, que serían los protestantes apóstatas, que es realmente lo que aparece en Apocalipsis 13. Llegan las hijas, ¿no? Correcto, que son los que hacen a través del gobierno de los Estados Unidos cuando tengan poder de nuevo completo sobre él. Con Trump sacaron los ojitos, así la cabecita. Cuando vuelvan de nuevo, si con Trump yo no sé, o con otro, pero cuando vuelvan de nuevo, yo dudo que vayan a soltar eso hasta que hagan cumplir Apocalipsis 13 y levanten a la primera bestia. ¿Cómo lo van a levantar? Ya creo que Ramón hablaba de eso, que es exaltando, y Juan José, las instituciones de esa primera bestia, es decir, dándole al mundo el vino que Babilonia ha servido, o sus doctrinas, que son sus doctrinas falsas. Tú mismo lo mencionabas antes, que tiene 2 doctrinas principales, que son la inmortalidad del alma. Eso es falso, el alma no es inmortal. Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare, esa morirá. Esa morirá. Y leyendo nosotros el libro de Génesis, vemos que el alma es uno. Es decir, la unión del cuerpo, que es
un asunto de polvo, que lo que vale son 200, 300, 400 pesos. Y del espíritu, que ese sí tiene valor, que es el aliento de Dios, el espíritu de Dios que él sopló en la nariz del hombre. Y eso fue, dice la Biblia, llegó a ser el hombre un alma o un ser viviente. Y la otra es la santidad del domingo. El domingo no es santo. El único día que se presenta en la Biblia como santo es el séptimo. Perdón, por eso Dios lo dejó como ejemplo. Entonces, Babilonia dice, bueno, el alma es inmortal y hace ese vínculo perfecto con todas esas religiones mundanas o espiritistas. Y dice, el domingo es el día de reposo y hace ese vínculo perfecto con todos esos protestantes que no quisieron abandonar esa tradición para irse al sábado. Cuando los bautistas el séptimo día saltaron eso sobre todo y de ahí nosotros lo tomamos del séptimo día. Ellos decidieron quedarse ahí y por ende, Satanás lo agarró por ahí entre sus muchas artimañas y los une perfectamente a Roma. Por eso ese triángulo está perfectamente formado. Entonces aquí ya señala ya lo que mencionábamos en las diapositivas anteriores, que se fornica con los reyes de la tierra, que no es más que una unión ilícita. Hay una unión que Dios aprueba entre la iglesia y el Estado. Okay. A César lo de César y a Dios lo que es de Dios. Pero cuando César quiere imponer lo que es de Dios, aún sea del Dios verdadero, como hizo Nabucodonosor, Dios no lo aprueba porque Dios nunca viola la conciencia. Y ahí está el bien que lo aplicamos. Entonces, por eso él llega luego aquí a esa parte donde dice que Babilonia es la madre de las rameras. Es decir, la iglesia, la grande, tiene otras hijas, así como Salomé y Herodías, y de las abominaciones de la tierra, y te pasa a detallar esas abominaciones que van a terminar en una gran persecución donde morirá muchísima gente. Morirán gente que son santos y que serán mártires para Jesús. Por eso él luego aquí abajo dice, perdón que moví esto, dice aquí que me llamó la atención que la iglesia ramera o la mujer ramera de Apocalipsis 17 representa a la iglesia en un estado de profunda apostasía. Daría la idea como que él hace el mismo vínculo de la mujer del capítulo 12, pero cuando uno lo lee ya se desentuma de esa idea. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Porque es otra mujer, porque ahí tú ves la misma descendencia de la mujer predicando el mensaje a los 3 ángeles, que en el capítulo 11 se le dice, es necesario que prediques otra vez a muchos pueblos, naciones y lenguas. ¿Y qué mensaje que predica? El mensaje de Apocalipsis 14, del 6 al 12, donde se habla de la condenación de Babilonia en el versículo 8, en el mensaje del segundo ángel, y de la advertencia inminente del 9 al 11, de que cuidado si alguien adora a la bestia, o le hace el coro, por así decirlo en buen dominicano. Entonces ahí sí se presenta esa parte religiosa, pero no es que los mundanos van a darse mundanos. Ahora, el que va a tener el control de todo es la religión. Si antes un ateo tenía problemas con la iglesia católica, pero ya el papa le dice, ¿quién soy yo para juzgarte? O si tu papá está en el cielo, como le dijo él a un niño que su hijo era ateo, esa noticia salió hace mucho. Sí. Entonces, ¿qué ateo no le va a aceptar por lo menos que le hagan el coro, por así decirlo? Si el papa le dice a un homosexual, a un LGBT, que Dios lo aprueba, que él no es nadie tampoco para condenarlo, ¿qué homosexual se va a poner a eso? Y no es que el homosexual sea más o sea menos que alguien, sino que Dios no lo aprueba. Así como dice la Biblia, porque Dios es el dueño de su reino, dice que los homosexuales, los sodomitas, que son los homosexuales, ni los hechiceros van a entrar, ni los mentirosos, ni los ladrones, y te da la lista ahí. Entonces, usted no es homosexual, pero el ladrón no va a entrar. Es mentiroso, tampoco va a entrar. Y eso es básicamente lo que él dice ahí, que esa es la parte que se va a dar. Ya luego sí aclaro un poquito más, algo que dejo quizá un poquito en el aire, que es el control que se tiene ya la iglesia sobre el poder del Estado, porque la iglesia monta encima de la bestia, y es realmente ya la que hace que se haga todo, como ya vimos ahorita que él mencionaba, que es incluso hasta que se mate a todo aquel que no esté de acuerdo con lo que diga esa mujer, esa iglesia. Y sí, necesariamente tiene que haber un cambio mayor hacia eso, pero ya lo estamos mirando porque todo el mundo celebra lo que Francisco dice de una manera u otra. En este caso Francisco, mañana podrá venir otro. Y la cosa seguirá igual. Es decir, el problema no es Francisco, ni tenemos problema personal con Francisco, ni con los católicos tampoco, sino con el sistema de engaño, sea católico, sea adventista, sea testigo de Jehová, sea mundano, sea protestante, sea lo que sea, que no le enseña a la gente la verdad para que sea salvo. Y esa verdad para ser salvo está en las Escrituras.
Amén. Sí, felicidad. ¿Sí? Felicidad. Brevemente, yo sé que estamos ya sobre el tiempo. Ay, sí. Dice, tú sabes que tú leíste algo interesante en Apocalipsis 17. Estaba leyendo la Biblia de comentarios y corroborando con lo que dice Charlie, con lo que tú leíste. Te digo lo que dice la sierva del Señor con relación a Apocalipsis 17. Que Apocalipsis 17 se refiere al sistema papal completo. Es decir, eso cuando Juan, el ángel le dice a Juan, ven acá y te mostraré lo que va a pasar con la mujer, y ahí comienza a descifrar muchas cosas. Para poder entender Apocalipsis 17, felicidad, debemos de entender que Apocalipsis 17 se refiere completamente al sistema papal. Eso no se refiere de que a Grecia, Medo-Persa, Roma pagana, ya esos reinos pasaron. Ahí la sierva del Señor me está hablando que Apocalipsis 17 se refiere al sistema papal en su fase papal. Ahora bien, no es difícil de extrañar lo que habló Charles hace un momento, porque el Papa en el 2015 comienza a circular la encíclica Laudato Si, donde el Papa mezcla la verdad. Él dice, miren, ustedes leen la encíclica papal y el Papa en esa encíclica papal tiene casi un 99.99% de verdad en esa encíclica papal. Miren, por ejemplo, él dice... Pero con una gotica de veneno. Sí, él dice que la tierra es nuestra casa común, la madre tierra que nos sustenta. La hermana tierra clama por el daño que le hacemos. La causa, la explosión industrial que la ha contaminado. Un llamado a hacer una conversión ecológica mundial para restaurar y cuidar el mundo. Corregir modelos de crecimiento para respetar el medio ambiente. Cuidar de no destruir las zonas húmedas y la diversidad ecológica. Un llamado a la paz mundial. Todo eso lo dice la encíclica papal en resumen. También él hace la preocupación de que las otras religiones... Pero el punto 37, Ramón. Ramón, pero el punto 37 puesto ahí en pantalla tiene el veneno. Sí. Entonces, él dice, compartir y pasar del consumidor al sacrificio de dar, tener generosidad para con los demás. Y ahí él dice un sinnúmero de cosas, pero él dice, la tierra necesita descansar, como está puesto ahí, como Charlie pone. Ese punto, nosotros lo vamos a tratar en la segunda vuelta, y yo quiero que tú ven y participes, porque estamos sobre el tiempo. No hay problema, sumamente... sí, pero quiero enfatizar esa partecita, que para entender Apocalipsis 17 debemos de irnos a que se refiere al sistema papal. Okay. Como estamos ya sobre el tiempo, yo quiero concluir, porque vamos a hablar vamos a hablar, señores, del asunto de la ecología y lo de la ideología de género. Tenemos que hablar porque estamos dando seguimiento al cuerno pequeño que no está dormido, está trabajando, y lo hemos visto aquí, se lo hemos enseñado en esta noche. Pero termino con lo siguiente. Resulta claro que un cambio importante de paradigma habrá sido completado cuando Apocalipsis 3 y 17 alcance su cumplimiento. La religión recuperará el control que una vez tuvo sobre las principales instituciones de la sociedad durante la Edad Media. Sin embargo, hay un problema que debemos resolver, y es el tiempo. Los cambios de paradigma, como lo hemos estado, que hablamos acerca de ello, requieren siglos para desarrollarse. Dice aquí, el más reciente cambio de paradigma de la religión nuevamente hacia el racionalismo comenzó en el siglo XV y no alcanzó su maduración pleno hasta el siglo XX, es decir, tardó 5 siglos para poderse desarrollar ese cambio. Entonces, aún con nuestros modernos medios de comunicación, un cambio de paradigma que para el racionalismo, para volver a las maneras religiosas de pensar, demoraría más de 100 años, dice él aquí. Entonces, tendremos que esperar tanto para que ocurran los eventos finales de la historia de la Tierra.
Tenemos que esperar 5 siglos, más de 100 años para que todo esto se desarrolle. Es que Ay, Dios felicidad, esto es un periódico. Tú estás leyendo ahora mismo esto y es como si estuviéramos leyendo un periódico. No hay tiempo, nosotros estamos sobre el tiempo. No podemos Espérate, poner el día ni la hora, pero estamos sobre el tiempo ya. escucha. Oye lo que dice él. Creo que la respuesta es no. Hay una manera de que los cambios de paradigma ocurran casi en un abrir y cerrar de ojos. Dice, y esa manera se llama crisis. Crisis. Oiga La bien. pandemia. Y eso es exactamente lo que tanto la Biblia como el Juan predicen que ocurrirá en el mundo poco antes de que Jesús venga. Gloria a Dios. ¿Está el mundo en crisis? ¿Está el mundo en crisis? Yo lo voy a dejar ahí. No ¿Está el mundo saldrá en de ahí. crisis o está en crisis? Dulce. ¿Qué dice Charlie? Digo, y no saldrá de ahí. Mira la cita que está ahí, Apocalipsis 17, 18, el último versículo de Apocalipsis 17. Yo sigo insistiendo, basándome en la cita de Elena, de los papistas, protestantes y mundanos, en que ese cambio ciertamente no tiene que pasar un gran tiempo para que se dé, por así decirlo. Porque dice que la mujer es la que tiene reino sobre ¿quién? Sobre los reyes de la tierra. La tierra, exacto. Hoy un presidente, un primer ministro, un rey sube a un reino. ¿Por qué? Porque la mujer así lo quiere. Exacto. ¿Y quién le ha dado ese poder? Ya decía en Apocalipsis 13 que el dragón le dio su poder y grande autoridad y su trono también. Entonces, solamente la mujer tiene que dar la orden o poner la entonación y los demás, los reyes de la tierra, siguen por ahí. Entonces, pregunto yo, ¿cuándo se sanó la herida? ¿En el 29? No, la herida no se ha sanado todavía, pero... Óigame, la Comenzó herida a se sanó. sanarse en el 29. Oye, la herida se sanó tan pronto los franceses dejaron que el papado siguiera viviendo. Señores, no es porque tome decisiones. Yo he preguntado muchas veces. En el 1982, Inglaterra y Argentina estaban en un pleito. ¿Quién fue que metió la mano para que no se fuera más la guerra? El Vaticano. Entonces me dicen a mí que ellos no tienen poder de decisión. ¿Desde cuándo? En la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, ¿qué hacía el papado? No me vengan a decir a mí que no tenían poder. Es que hay que entender algo. Además, conforme a Apocalipsis 13, ¿quién es que hace matar a los que no la adoren? La imagen de la bestia. ¿Y la imagen de la bestia es la misma bestia? No. Entonces, óigame, señores, hay que analizar bien los textos. Pero, hay que analizar bien los textos. Es que Elena Juárez dice que eso lo vamos a dejar para después. Se le da el poder civil, que no se le ha entregado ese poder, todavía no está trabajando en ello. En el momento en el que la segunda bestia engaña a los moradores, todavía la bestia tiene la herida. Míralo ahí, Apocalipsis, versículo 14, en el capítulo 13. Pero como usted dice, ya eso lo trataremos luego. Pero yo creo, Charlie, felicidad y el hermano Juan José, que la herida del papado se le comenzó a curar cuando se le devolvió el poder, se le comenzó a curar ahora. ¿Cuándo ella va a terminar de cicatrizar su cura por completo? Cuando Estados Unidos, mediante sus asambleas legislativas, adjure de sus funciones fundamentales, que es el protestantismo y el republicanismo, haga cambio en la Constitución e imponga un día que no es el día señalado por Dios para que el mundo entero adore a la bestia y a su imagen. Ahí ahí se termina de cicatrizar la herida del papado. Pero es bueno que nosotros entendamos que la herida se le comienza a sanar cuando hacen el acuerdo de Letrán en el año de 1929. Eso está claro. Está claro. En el chat dejé algunos textos del conflicto de los siglos. Guárdense el chat para que lo vean al pasito. Algunas sí, también, hermano, usted no ha dejado, ay, Dios mío. Sí, 4, yo te la mando aparte, la que él puso, Dulce, para que si tú quieres también la reparte. Puso 4 citas ahí, yo la copié. Mándame la Charlie, a mí también.
Me la voy a mandar. Pero mira ahí, por ejemplo, la herida se recibe y dice aquí su herida de muerte fue sanada. Es decir, en algún momento ya no, o la herida sigue, pero se sana. Y dice el versículo 12, cuya herida de muerte fue sanada. Se da la misma idea, pero en el versículo 14 dice que en el momento del engaño a los moradores de la tierra, la segunda bestia, la primera todavía tiene la herida de espada, no se llega a sanar todavía en ese momento, y en ese preciso momento estamos, ahora se va a llegar a sanar. Eso no significa que no tenga poder, como ya lo vimos en el versículo 18, que esa mujer es la que tiene reino sobre los reyes de la tierra. Pero en fin, está muy interesante la lectura. Pon en paralelo toda esa cita. La herida de espada vivió es igual que la herida que se sanó. Ponlo en paralelo esos textos para que vea, es lo mismo. En otra. Sí, pero está bien, eso es para después. Este es un tema bueno, es que quisiéramos continuar. Yo lo que digo, felicidades, que yo entiendo lo que dice Juan José por un lado, y es que la bestia, cuando se le comienza a sanar su herida, ahí está, en el año de 1929, ella sigue teniendo poder, es decir, es intercesora. Por ejemplo, ¿por qué se dio la Primera Guerra Mundial? El papado estuvo involucrado en eso. ¿Por qué se dio la Segunda Guerra Mundial? El papado también. ¿Entiende? Entonces, ellos tienen poder, porque eso no podemos ignorarlo, tienen su poder. No, mire, ahora mismo no hay un papa de los papas de 1929 en adelante que han pasado, como este Papa Francisco, que prácticamente todo el mundo le ha abierto la puerta. Y es un hombre que cuando dice por una eso palabra, mismo, por los cambios ¿entiendes? que se han dado, por el cambio que se está dando. Por eso yo quise traer esto de cambio de paradigma, para que entendamos bien todo el trasfondo que hay, lo que vemos, señores, lo que estamos viviendo es debido a esos cambios. Sí, entonces, Dulce, para poder comprender todo este cuadro, esto es un cuadro que se ha pintado, profeto, que hay que entenderlo todo, saber interpretarlo a la luz de la palabra de Dios, del espíritu de profecía, para que no nos confundamos y entendamos que estamos viviendo las últimas horas de este mundo. Me van a coger miedo los muchachos, porque mira la hora que y queremos continuar, pero hay una segunda parte. También, hay una segunda parte que vamos a desarrollar. Dulce, yo comprendo, Dulce, que el proyecto que está llevando el Vaticano, el Papa y esa cosa, es un proceso de curación, como dice mi niño, es un proceso. La curación completa, ya donde se haya completado, es cuando ya comience lo que es la ley dominicana.